Yo soy una persona interesada en la transdisciplinariedad. Pocas cosas no me interesan. Y en ese sentido, como eso incluye las artes, las letras, el periodismo, la gastronomía, es difícil que la gente piense que esas cosas conjugan, ¿verdad? Y sobre todo porque hay una tendencia a esquematizar. Entonces, si uno asume muchas labores o muchos géneros, eso significa para el público que no es bueno para nada, ¿verdad? Hay ese estereotipo. Pero yo diría que básicamente soy multidisciplinaria. Muy pequeñita tuve la suerte de estar en contacto con personas que me enseñaron a leer antes de los 5 años y me di cuenta que la palabra escrita y hablada era poderosa y tenía ya una inclinación a la poesía. Entonces comencé a hacer poemas de circunstancias. Cada vez que alguien cumplía años en la casa, o era el Día de la Madre o el Día del Padre, Marjorie hacía pequeños poemas. Y enamorada de los libros desde esa temprana edad, seguí adelante hasta el punto que me he llegado a definir como una amante de la palabra. Cuando ingresé a la Universidad de Costa Rica, tenía 17 años y ya estaba muy interesada en la literatura. Ya en la secundaria había tenido maravillosas profesoras de literatura y de letras españolas y tenía un grupo de amigos que habían empezado a ejercer la poesía desde el colegio, como Rodrigo Quirós, Alfonso Chase. Era más que natural que en el momento en que estuve en contacto con el círculo de poetas ingresara y lo asumiera con mucho entusiasmo. Pensando en cuál de todos los géneros que he trabajado, poesía, novela, ensayo, biografía y periodismo, si tuviera que escoger en alguno de esos, no escogería ninguno, porque realmente yo soy todas esas cosas. Lo que iguala todo eso es algo así como ser una obrera o trabajadora de la palabra. Desde jovencita amé la prensa. Para mí comunicar es importantísimo. Realmente pienso que lo que no se comunica casi que no existe. Y haber podido seguir una carrera tan larga en los diferentes medios, sobre todo desde publicaciones con muchas dificultades económicas hasta medios con todas las cosas disponibles, fueron experiencias importantes. Parte de todo eso, de más de 40 años en el ejercicio de la profesión, pues fue reconocido con el premio Pío Víquez, que para mí fue algo sumamente importante. El interés por la cocina costarricense tal vez se originó, viéndolo desde ahora, en la influencia muy fuerte de poderosas mujeres de la familia, tanto desde el lado materno, que eran señoras de finca, de campo, y era toda una cocina particular, ¿verdad? La cocina campesina de la zona de Atenas, y también más citadina y capitalina, las tías abuelas de mi padre, que eran maravillosas cocineras, que lo que hacían era replicar las recetas que venían desde los tiempos de la colonia y la república. Cuando comencé a interesarme en el estudio de la cocina costarricense, el tema era no solo tabú, sino que incluso desconocido o tildado de inexistente. La gente decía, no hay cocina costarricense. Y yo estaba empeñada en demostrar que sí la había. Comencé a hacer una recopilación de recetarios de mujeres de fines del siglo XIX y principios del siglo XX y a buscar similitudes entre las recetas que aparecían en todos ellos y a intentar probar también con publicaciones impresas, periódicos, revistas, etcétera,
que sí existía una cocina nuestra, que iba más allá del arroz y los frijoles, que era lo que la gente me decía, pero ¿cómo voy a investigar eso? Nada más diga que se usa arroz y frijoles en distintas proporciones. Pero claro que no era así, nuestra cocina es riquísima. Y no solo eso, cuando en los inicios de mi trabajo, yo me centré muchísimo en lo que era la cocina de la meseta central. Y después, a lo largo de la vida, me di cuenta que era muy rica también la cocina de la costa atlántica, que Guanacaste era maravillosa, que Punta Arenas tiene su comida, igual los pueblos vecinos al puerto, y así se fue configurando como ese mapa de una cocina múltiple, una cocina variada y con personalidades diferentes. Que eso era impensable, porque si ni siquiera creíamos que había cocina costarricense, mucho menos cocinas regionales. Hay una imbricación muy grande entre la identidad y lo que comemos. Eso nos conforma y al mismo tiempo lo que comemos alimenta nuestra identidad, es como de doble vía. Y sí es verdad que no es lo mismo una cultura basada como la nuestra, en la mezcla de arroz, de frijoles, de una porción de proteína, a otras culturas en las que básicamente se come, por ejemplo, vegetales cocidos en agua. Hay una diferenciación que va más allá del gusto y que incluso nos conforma físicamente, biológicamente. Conocer, conservar, mantener, no es lo mismo que petrificar. La cocina es tan cambiante como es cambiante el ser humano. No soy alérgica a las influencias extranjeras en materia de cocina. Sí me molesta el abandono por moda o el abandono por desconocimiento de una cocina saludable como es la cocina nuestra, pero no estoy con una condena en mis manos a todo aquel que come comida de otros lugares, todo lo contrario, me parece que el estar abierto a otras cocinas lo hace a uno también estar abierto a otras identidades nacionales, a otras formas de ser, a otras formas de pensar. Y pienso que se ha quedado en el camino tal vez algunas recetas antiguas que ya no se replican, que ya no se conocen, y siempre estoy con esa obsesión de tratar de revitalizarlas. Pero también pienso que ha permanecido el núcleo principal de nuestra cocina y que a eso se ha venido a sumar la presencia de otras cocinas variadísimas que no hacen daño para nada, que al contrario aumentan la cultura de la gente, etc. Y ahora también es muy importante que se ha puesto en el candelero la existencia de las cocinas de los pueblos originarios. Yo traté el tema con respecto a los de la zona de Limón en mi libro sobre la cocina limonense y a la generalidad, digamos, de los pueblos originales en Al Calor del Fogón. Pero en este momento hay incluso restaurantes que se basan en la cocina de esas comunidades y está siendo hasta un producto vendible desde el punto de vista del turismo, al mismo tiempo que se protege la identidad de los pueblos. Yo recibo el premio Magón con una gran alegría. No voy a negar que me tiene muy feliz que me lo hayan otorgado. Pienso que no es haber llegado, como alguna gente lo interpreta, que se llega como a un punto alto del desarrollo de la trayectoria y entonces ya me puedo sentar a tejer o a hacer manualidades. Pienso que es un acicate para tratar de lograr que en lo que me resta de vida puedan salir los libros que tengo ya pensados y puestos en agenda. Es definitivamente un impulso muy grande de autoestima y esa autoestima me hace pensar que sí lo puedo lograr.